tal, gente? Aquí Angie, cantante y vocal coach, y el día de hoy vamos a estar reaccionando nuevamente a una banda o artista a la que no escuché antes por dármelas de true. Estoy conociendo bandas que si bien a lo mejor hasta el momento, digo hasta el momento, no me han gustado, así como wow, me gusta estar dándole la oportunidad a cosas que no escuché por mero prejuicio, en verdad, por mero prejuicio. eh, Siento que no es bueno musicalmente hablando, siento que hay que empaparse de todo lo que podamos encontrar musicalmente. Bueno, es el pensamiento que tengo ahora. Díganle eso a mi yo de hace 15 20 años atrás. No estaba ni ahí con eso, quería ser true nomás. Así que hoy día vamos a estar reaccionando a Avenged Sevenfold, que es una banda que en verdad no sabría decir exactamente si conozco una canción, probablemente sí, porque tengo entendido que han sonado, pero mucho, mucho, mucho. Vamos a estar escuchando, si reconozco el tema de que quizás lo escuché en alguna radio o en algún carrete metalero por ahí. Esta canción que se llama Nightmare. Por alguna razón llamó mi atención, así que solo por la portada, no sé. Pero vamos a ver con qué nos encontramos. En verdad, quiero que me sorprendan. Quiero a ver si me gustan o no. Así que, sin más, vamos a pasar a la reacción. Lamentablemente, como lo dije en un video anterior, voy a tener que ponerme súper pesada con el tema de cortar porque ya me bloquearon un video que no hubo caso, que prácticamente tenía que dejar todo el audio fuera para que me lo dejara subir. Y no es la idea, no es la idea, o sea, por último que se escuche algo de la canción, pero YouTube está muy pesado con eso, así que en verdad lamento, voy a tener que pausar más. Hasta ahora no tengo mucho que decir, más que me gusta como la atmósfera que me está dando la canción. Espero que vaya hacia donde creo que va a ir. Eso es todo lo que puedo decir por ahora. Vamos a volver a parar, ¿verdad? Lo siento mucho. No quería llegar a esto, pero YouTube no me da opción. Eh, Me gusta lo que estoy escuchando hasta ahora, ¿ah? No lo voy a negar. Me gusta la atmósfera como media siniestra que está teniendo la canción. Vamos a ver si va exactamente donde pienso que va a ir. Vamos a seguir escuchando. Creo que ese va a ser como el coro. La voz, voy a decirlo de una forma que espero que no ofenda a nadie, pero son como los tintes que me da la voz y la música. Tintes un poquito a metálica en la voz, la forma de frasear, el estilo como de distorsión que está usando me dio como unas vibes un poquito a metálica, eh, un poquito a Pantera, vibes, como tintes, no, no van a ir los trubos a decirme, ¿cómo se te ocurre compararlos? No es eso, son los tintes, como que quizás influencias que ellos tienen. Eh, Me gusta lo que estoy escuchando hasta ahora, en verdad. Me los imaginaba un poquito distintos. Vamos a seguir escuchando. Vamos a volver a pausar ahí, volver a comenzar el coro. ¿Qué es lo que musicalmente se siente como un poquito como distinto, como a lo que estoy acostumbrada? Es que verso coro o puente coro están como muy unidos, como que no hay como una división como más, ¿cómo decirlo? Algo que te prepare para el coro, que haya alguna separación, incluso hasta un silencio es como muy válido, está como pegado. No digo que esté mal, pero es como diferente, es distinta como la sensación que me da. Musicalmente sí tengo que admitir que me están gustando, ¿ah? Tengo que admitir, tienen algo que me gusta. La voz también, o sea, en verdad yo insisto, soy súper pesada con eso. Eh, Usualmente las bandas me entran primero por la voz
más como el instrumental. Es una cosa mía en realidad, no. Que la voz como que me llega de alguna forma y conecto un poquito más rápido con la banda. Y sí, hasta ahora me están gustando. Como dije, me los imaginé súper diferentes. Tiene como esos tintes medios trash de repente, como del groove. Tiene esas cositas. Vamos a seguir escuchando. Muy buen puente. Me gusta cómo cambiaron la atmósfera de la canción, el ahí riendo así como con una risa así como media macabra, con distorsión. Muy buen detalle, en verdad. Me gusta como la conexión que hubo ahí como para pasar al puente. Me gusta igual cómo siguieron ahí la continuidad de la canción, la forma en la que varió como la línea melódica ahí también. Hacen cosas que auditivamente se me hacen interesantes, que en verdad que no las veo venir. En verdad, no sé si será porque es la primera vez que los estoy escuchando, no sé si será por eso, pero hacen cosas que auditivamente me agradan mucho, sobre todo la voz. La voz está como muy involucrada en lo que está cantando, al menos así yo lo percibo. Eso de que de repente haga como unas como risas, haga cosas así como que le dan un ambiente a la canción, me gusta eso, siento harta intencionalidad en la voz. Y es algo que me gusta, es algo que me está gustando. Los instrumentos igual han hecho como unos cambios de atmósfera bien sutiles, pero que llevan a otro lado. Esta parte intermedia en verdad que no me la esperaba que fuera así, pensé que iba a seguir un poquito como más cuadrado y no, como que cambió. Me gusta eso, me gusta, me están sorprendiendo para bien y en verdad tienen hartos tintes que me recuerdan un poquito a eso, Metallica, Pantera, por nombrar algunos grupos que me hace acuerdo cuando lo estoy escuchando, me recuerdan un poquito a ellos. Pero obviamente en su estilo, en su forma, no es que sea una copia, ni mucho menos. Voy a pausar otra ratito. Como les dije y les he dicho un par de veces, ya creo a lo largo de la reacción, los imaginaba súper distintos. No sé por qué, quizás por la época en la que surgieron, quizás prejuicios, otra vez, prejuicios. Me los imaginaba súper distintos. No sé si esta es la única canción que será así, si tendrán canciones diferentes, no sé, no tengo idea, en verdad. Primera vez que me estoy sentando a escucharlos a ellos, sabiendo que son ellos. Entonces, musicalmente, en verdad que me están gustando. Vamos a terminar de escuchar la canción. Esto es del 2010, claro. Pues en esa época yo me creía súper true. ¿Cómo iba a estar escuchando de estas bandas nuevas? Pero en verdad me sorprendieron, en verdad me gustaron. Quizás no es la mejor canción, obviamente, que pueden tener. O no es la mejor canción de la época. Yo lo sé, probablemente, qué sé yo, en realidad. Pero me gustaron musicalmente. Hacen cosas que no me veía venir y eso siempre para mí es una grata sorpresa cuando hacen cosas como un poquito distintas. Hay hartas influencias ahí que siento, como les dije, a mí no me gusta eso. Hay gente que me dice, no, tenéis que leer antes de reaccionar a una banda, infórmate. No, es que siento que ahí te spoileas el escuchar como totalmente así de forma ciega a la banda, sin saber más o menos lo que hacen, en verdad, porque cuando uno ya ha escuchado tanta música, cuando uno ya lee un poco es como que, ya van a sonar un tanto a esto. Entonces no hay sorpresa, entonces la reacción se vuelve fome, se vuelve muy predecible, es como que... Y no es la idea, o sea, sobre todo para esta sección es ver si
alguien me sorprende o no, y si realmente fueron prejuicios o no, o musicalmente me gustan o no. Y en este caso tengo que admitir que me gustaron. Así que quiero escuchar más de ellos, voy a estar escuchando más de ellos, porque no sé si esta banda sigue vigente. Sinceramente, como les dije, no leí nada por lo mismo, porque me gusta reaccionar así, a ciegas, totalmente a ciegas. Y verdad que me gustaron, hacen cosas que en verdad no me vi venir. La canción como que tenía pinta que iba a ser como bien planita y no. Entre medio hicieron otras cosas interesantes, unos puentes ahí bien interesantes, un interludio ahí que no lo vi venir y me gusta eso. Sentí que la canción me llevaba por distintos lados y eso me gustó. Así que sin más, vamos a dejar la reacción hasta aquí. Espero que les haya gustado. Esta es en verdad es una primera escucha muy honesta. Eh, Puedo haber dicho quizás cosas que algunos van a decir, ah, ¿cómo se te ocurre? Pero no es, en verdad, es como de alguna forma me recuerdan a otros artistas, la forma de cantar, la forma de tocar, la forma en que estructuran la canción. eh, Son como tintes, ¿no? Influencias que a lo mejor ellos tienen, qué sé yo. Pero de que me gustaron y quiero escuchar más. Así que eso. Espero les haya gustado esta reacción. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les gusta lo que están viendo. Dejar más sugerencias porque ahora por fin pude sentarme a grabar nuevamente. Así que sin más, espero que estén muy bien. Cuídense. Nos vemos en una siguiente reacción. Chao, chao.